Listo, perfecto. Entonces, mucho gusto para todos. Mi nombre es Dayan Calderón, así como Lina les contó, soy docente de la Santo Tomás. Actualmente estoy dando el espacio de técnicas de campo y soy docente investigador. Y pues en este caso, pues también les quería contar que mi proyecto de grado de maestría pues fue enfocado en en la cuenca del río Teusaca en términos de caudales ambientales con macroinvertebrados acuáticos. Y pues hoy vamos a mirar cómo vamos a hacer el monitoreo de caudales, ¿sí? Vamos a utilizar dos técnicas principalmente. ¿Hay muchas más? Sí. Por ejemplo, tenemos molinete, que en este caso nosotros vamos a trabajar con un equipo especializado que se llama micromolinete, que ya les voy a contar más de qué se trata, y otro que se llama flotador. En eso nos vamos a enfocar hoy, pero también hay más. Por ejemplo, tenemos el aforo, que es a partir de estructuras hidráulicas. Tenemos aforo volumétrico, aforo químico y el último que ya es una especialidad que es aforo para cajas de inspección. ¿Listo? Pero en este caso nos vamos a enfocar en molinete y flotador. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben saber? Nos vamos a ir por el más difícil. ¿Por qué? Porque para que eso nos quede un espacio bastante grande para preguntas, vamos a hacer un ejercicio rápido desde cómo se toma hasta obtener el dato final, ¿sí? Porque es primero ir a campo, es tomar las medidas, qué debo hacer con esos números y qué significa al final ese dato que yo tengo. Entonces, el primer o qué es lo que necesito yo para poder hacer aforo con molinete. Primero, necesito una cinta métrica como estas, la que yo les tengo acá. Esta me sirve para mí para tomar medidas de longitudinales, de lo que sea, el ancho del río, profundidades, lo que ustedes necesiten, ¿listo? Y el otro equipo es el molinete, que es como el que tienen estos muchachos en la mano. Ese molinete en este caso nosotros tenemos un Water Global. El molinete simplemente ya tiene marcado en toda su longitud, pues digamos que la profundidad. ¿Sí? Con este podemos medir perfectamente la profundidad y poner el molino en la dirección de la corriente del agua, él automáticamente me toma la velocidad de flujo. Listo. Eso es lo que necesitamos, no necesitamos mucho más. Lo único que ustedes deben tener en cuenta es que cuando ustedes estén haciendo la medición del río, primero que todo, uno, traten de no hacerlo donde hayan rocas muy grandes. ¿Por qué? Porque estas rocas muy grandes lo que hacen es que haya una perturbación del agua y cuando se meta el molinete, pues ¿qué va a pasar? Como hay remolinos, hay mucha perturbación, pues no va a medir adecuadamente. Entonces, traten de que sea un lado donde no tenga rocas y también que el río no se vaya por sus laditos, ¿sí? Porque a veces tenemos que el río va a tener bifurcaciones, islitas, entonces traten de que cuando ustedes tomen un punto de monitoreo sea un punto donde esté todo el caudal reunido, ¿sí? Que no se vaya por un ladito, que no vaya a tener pozos, ¿sí? Sino que sea siempre agua corriente. Listo, después de identificar un punto, yo les recomiendo, digamos que hay varias metodologías que dicen, no, que es que se necesitan tener una sección de río de 20 metros, de 50 metros, de 100 metros. Pues generalmente eso es para ríos muy grandes. En este caso estamos teniendo ríos de alta montaña. En ese caso, pues yo les recomiendo, yo lo que he trabajado principalmente son 10 metros. ¿Por qué 10 metros? Porque en 10 metros yo puedo trabajar perfectamente un aforo en un río pequeño, porque los ríos pequeños, pues muchas veces, digamos que el terreno no ayuda mucho, tiene muchas cambios de sentido, entonces tiene que el río cogió y giró, volteó un poquito, entonces eso se me complica un poquito la cosa a la hora de monitorear. Entonces, eso me garantiza a mí tener una sección bastante interesante para poder monitorear todo lo que yo necesito, desde macroinvertebrados acuáticos, peces, tomar muestras de calidad de agua y hacer mi aforo. Incluso nosotros hemos hecho también toma de datos de batimetría a partir de estaciones topográficas. Entonces, con 10 metros que ustedes pongan en un sitio adecuado, eso ya les funciona para monitorear de aquí en adelante. Entonces, primero, recuerden que no rocas grandes,
que no tengan perturbaciones y remolinos y tampoco que tengan bifurcaciones el río. Todo el caudal se debe medir. Listo. Después de tener mi sección de río, ¿qué debo hacer? Medir el ancho. Con el ancho yo puedo saber cómo voy a repartir esas secciones en el río. ¿Listo? Y hago una división. ¿Listo? En esta división yo voy a tener algo como esto. Esto es una sección transversal. ¿Listo? Esta sección transversal, si ustedes miran, pues es como si yo cogiera el río y lo partiera con un cuchillo. ¡Pum! Y yo voy a tener esto. Es como si yo lo estuviera mirando como de frente. ¿Listo? Ya sabiendo cuánto miden, pues en este caso yo les traigo un ejemplo. Este pedacito de río, pues mide 8 metros de ancho. ¿Listo? Espérame que aquí veo que hay... listo. Entonces, 8 metros de ancho. El río puede tener 5, 10, 12 metros, 3 metros, por ejemplo, pero eso dependerá, pues, del punto donde nos encontremos. Aquí en este ejemplo, 8 metros. Luego, ¿qué hago? Divido las secciones para poder, digamos que tener puntos de referencia. ¿Listo? Estas secciones de qué dependerá, de qué tan ancho sea el río y yo cómo me pueda manejar en campo. De acuerdo con la bibliografía o con lo que dicen los libros, dicen, no, que es que, por ejemplo, tenemos 3 metros, entonces cada 50 centímetros, o no, tenemos 10 metros cada metro. Eso, la verdad, es muy relativo y depende del punto de campo, ¿sí? Y depende también mucho de la persona que se vaya a meter, cómo se sienta, porque recuerden que la seguridad es supremamente importante, ¿listo? Entonces, pues eso ya lo dividiremos en campo y miraremos, no, lo pudimos tomar a 1 metro, por ejemplo, aquí a 2 metros con 2, a 3 metros con 1, 4 con 3, 5 con 5, 6 con 5 y 7 con 4 y ya el último tramo para completar los 8 metros. Entonces ya hago una división y empiezo en cada una de esas divisiones a medir la profundidad en cada punto. ¿Para qué? Para yo saber el área transversal. ¿Listo? Que eso ya les voy a comentar de qué se trata eso. Y entonces me sirve a mí para poder hacer un tanteo de cómo es el cauce del río y saber por dónde va el agua. Hay que tener algo en consideración. ¿Listo? En el punto número 2, yo voy a tener las profundidades, así como yo les cuento, y las velocidades. Recuerden que vamos a trabajar con un micromolinete. Y ese micromolinete ya tiene las medidas en todo el equipo. Entonces, como ya las tiene, yo puedo hacer la obtención de profundidades y medición de velocidades al mismo tiempo, que es una ventaja grandísima con este equipo. ¿Listo? Entonces, ¿el qué me va a decir? Listo, yo mido la profundidad. Entonces, hay algo que deben tener en cuenta para la toma de velocidades, que lo que nosotros llamamos en hidráulica, en hidrología, sería el perfil de velocidades de flujo. ¿Listo? Entonces, yo cojo cada una de estas secciones que yo tengo acá y mido mi profundidad. Y dependiendo mi profundidad, yo voy a medir la velocidad a cierta profundidad específica. ¿Listo? Entonces, generalmente yo cómo la mido. Yo cojo y digo, listo, 70 centímetros. Si está menor a 70 centímetros, yo mido la velocidad de flujo al 60% de esa profundidad. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo 70 centímetros, ¿listo? Y le saco el 60%, ¿sí? Que en este caso sería más o menos como unos 38 centímetros más o menos. Entonces, a los 38 centímetros de profundidad, mido la velocidad de flujo, ¿listo? Luego, no, que resulta que ya tengo una profundidad más alta, ¿cierto? De 70 a 120 centímetros o 1,20 m más o menos. Entonces, en este caso, tomo dos medidas en la misma longitud que yo estoy midiendo de la profundidad. Entonces, en ese caso lo mido al 20% de esa profundidad y al 80%. Entonces, si yo tengo 1 metro de profundidad, 100 centímetros, entonces lo mido a 20 centímetros y a 80 centímetros de profundidad. ¿Listo? Y ya, si yo tengo profundidades mucho más altas, por ejemplo, 120 a 170 centímetros,
mido al 20, al 60 y al 80% de esa profundidad. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque 1,70 m ya es bastante alto y ahí ya no nos podemos meter, ¿listo? Porque ponemos en riesgo nuestra integridad. En ese caso, se les recomienda o hacer el mismo procedimiento en un puente, en una estructura hidráulica, ¿sí? Un puente, ya sea de concreto, de madera, perfecto, o en llegado caso, utilizar un bote, ¿listo? Porque, como les digo, si son estas profundidades tan altas en ríos de alta montaña, esto ya es que el agua está muy crecida y puede llevarse a la persona. Entonces, yo les recomiendo que si las profundidades están tan altas, no se vayan a meter, ¿listo? Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta que dependiendo de la profundidad yo voy a tener tomas de velocidades en ciertos puntos, aquí les tengo un ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos profundidades de 0,5 metros, de 0,6 metros, 1,2, 1 metro, 1,1, 0,9 y 0,54. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero escucharlos un poquito a ustedes y es que miren cómo se deben colocar los puntos. Entonces, yo quiero saber si les quedó claro o hacemos un ejercicio o vamos bien. Yo te quería preguntar, Dayam, ¿con qué vamos a medir la profundidad? O sea, ¿qué Listo. elemento vamos a usar? En este caso, yo me traje una mira. Ah, Una ok. mira, entonces ahí vamos a tener la mira en llegado caso que tengamos profundidades muy altas, que no podamos trabajar muy bien, que no podamos ver. Sin embargo, el molinete también tiene la métrica de la profundidad. Ah, ok. O sea, o lo podemos medir con el molinete o lo podemos medir con la mira. Perfecto. Entonces, ahí podemos medir la profundidad y ya, con esa profundidad yo puedo sacar, por ejemplo, acá, 0,5. Lo tengo que medir la velocidad a 0,3 metros, que es el 60% de esa profundidad. Y lo mismo para acá. Entonces, por ejemplo, aquí ya me pasé esos 70 centímetros, tengo 1,2. ¿Listo? Entonces, ahí tengo que medir 2 puntos, al 20% y al 80%, que en este caso sería 0,24 y 0,96. ¿Listo? Y Perfecto. así sucesivamente con todos. ¿Listo? Dayan, a mí Dime. como estamos imaginándonos el ejercicio que vamos a hacer en campo y también queremos tener la logística lista para que el domingo apenas lleguemos podamos salir a medir, yo me estoy imaginando que para este ejercicio de identificar la sección del río y los puntos en los que vamos a tomar medidas, ya necesitamos dos personas, ¿cierto? Una persona que horizontalmente marca las secciones y otra que va recorriendo por el río con la mira para registrar la profundidad de los puntos o cuánta gente necesitamos para esta tarea, porque quiero que Bueno, vamos pensando en lo operativo también, ¿te parece? listo. Sí, perfecto. Eso es una excelente pregunta. Digamos que siempre va a haber la persona que se meta. ¿Listo? La persona que haga las mediciones y va a estar otra persona haciendo la verificación de la cinta métrica, porque les recomiendo que siempre la cinta métrica debe estar en toda la longitud del río. ¿Para qué? Para poder saber a qué longitud está 1 metro, a qué longitud está 2,2 metros, a qué longitud está 3,1. Entonces va a haber otra persona pendiente de esa cinta métrica que está transversal al río, el que está midiendo y el que está anotando. ¿Sí? Porque la persona que está con la cinta métrica, pues no puede anotar lo que tiene sus manos ocupadas. La persona que está midiendo, pues no puede llevarse el libro de campo porque lo moja. Entonces siempre Claro. va a haber otra persona que esté ahí anotando. Y Entonces una cuarta, pues ahí ya ya van van tres tres. por lo menos. Ok, Sí, y va a haber otra persona que esté pendiente de la seguridad. ok. ¿Sí? Porque siempre la persona que se vaya a meter al río debe tener un sistema de seguridad, un salvamento. Entonces, ya nosotros lo pues, llamamos cuerda de vida, un arnés, que tenga la persona amarrada por si, por ejemplo, en esta época que es tan complicada, ¿sí? El río nos da señales, ¿sí? Por ejemplo, las avenidas torrenciales. Si ustedes miraron el video que, no, que nos mostraron al principio y que nos lo prestaron, se dieron cuenta que el río está bastante turbio. Entonces, si el río está claritico y se empieza a poner turbio y empieza a subir rápidamente el nivel,
esa persona toca sacarla rápidamente porque viene una avenida torrencial que viene desde arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la persona de seguridad coge y saca a la persona que está midiendo y por lo menos ahí necesitamos 4 personas. Perfecto. ¿Listo? Entonces, vamos aquí ya tomando las velocidades de flujo, pero vamos a dejarlo, estas velocidades de flujo, un momentico en stand-by. ¿Listo? Y vamos a hacer el cálculo de las áreas transversales. ¿Listo? Estas áreas transversales, ¿para qué me sirven? Me van a servir para hacer el cálculo final del caudal. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos medido hasta ahora? Hemos medido longitud transversal, hemos medido profundidades y hemos medido las velocidades. Pero para las áreas, ¿qué necesito yo? La longitud transversal del río y las profundidades. ¿Listo? Y con eso yo voy a tomar el siguiente ejemplo. Un río siempre se va a poder medir esas áreas transversales a partir de 2 figuras geométricas. Entonces, tengo el triángulo y tengo el trapecio. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre los triángulos van a estar en los bordes exteriores. Si ustedes miran acá, aquí ya les tengo el ejemplo de la misma sección que tenemos acá, pero ahora con esas formas transversas, con esas formas geométricas. ¿Y qué necesito para hallar el área? Base y altura. ¿Listo? Y si ustedes miran, miren la base del triángulo acá y miren la altura del triángulo acá. Y esas medidas ya las tenemos. Entonces, simplemente aplicamos, en este caso, el área de un triángulo. Pero ya cuando salimos de ese triángulo, nos vamos a encontrar que la forma ya es diferente, es un trapecio. En ese caso, ¿qué es lo que debo hacer yo? Debo tener base mayor, base menor y mi altura de ese trapecio. ¿Yo dónde las encuentro? Acá. Entonces, mi altura del trapecio, mi base menor y mi base mayor. Y con esto aplico la fórmula número 2. Base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Y con eso ya tengo la altura del área de cada una de las secciones en las que yo dividí mi río. ¿Listo? Y ahí ya tenemos lo primero. Entonces, ¿qué es? A, B, C, D, E, F, G. ¿Listo? Y con eso hacemos la operación matemática para hallar el área de cada una de esas geometrías. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el ELA para hallar el área de ese triángulo. Entonces, sería 1. ¿Por qué 1? Porque voy desde 0 hasta 1 metro, donde yo medí la profundidad, y la profundidad en ese punto me dio 0.5. ¿Listo? Entonces lo multiplico y lo divido por 2 y eso me da 0.25 metros cuadrados. Ahora me voy para B. Entonces, en este caso, mi base menor es 0.5, que es la profundidad que yo medí acá, y me voy a la otra profundidad que medí a 2.2 metros. Y me dio 0.6 metros. Entonces, lo sumo y ahí ya tengo base mayor más base menor. Y lo multiplico por la altura de ese trapecio. Entonces, en ese caso, será la resta de esos 2.2 metros menos 1, que entonces en ese caso sería 1.2 metros. La altura de ese trapecio sería 1.2 metros y cuando multiplique base mayor más base menor por la altura, divido 2, ahí ya tengo el área del trapecio, que en este caso sería 0.66. Y el mismo procedimiento lo hago con C, con D, con E, con F, con G y con H, para obtener el área de cada una de las secciones en las que yo dividí mi río. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Sí, señora. Está muy bien. Listo. Un repaso de Entonces, geometría. sí, digamos Perfecto, está bien. que uno piensa que geometría no le va a servir para nada y mire que en la parte ambiental uno lo ve por todas partes. Y aquí ese es un ejemplo clarísimo. Perfecto. Entonces, nos vamos después a medir las velocidades. ¿Se acuerda que Al les que le dije dé que pereza la geometría,
lo ponemos a hacer otra tarea, no hay ningún problema. A mí me encanta, entonces yo puedo asumir esta parte geométrica del ejercicio, si quieren. Eso es súper, y también digamos que una persona que sepa hacer un croquis. Ya cuando nos veamos en campo, yo les enseño una técnica que tengo para hacer el croquis y el completado, digamos que la guía de campo de la manera más fácil y rápida que yo he visto para poder entender cómo hacer los cálculos, o sea, para tener ordenado todo en la cabeza. Pero eso se los enseño en campo. Entonces, les venía contando, les decía que tuviéramos ese stand-by de la medición de velocidades. Aquí ya las tenemos. ¿Se acuerdan que nosotros medimos las velocidades a cierta profundidad, al 60%, menor a 70 centímetros, y cuando era mayor a 70 y menor a 120, al 20 y al 80? Aquí tengo las profundidades, pero aquí ya tengo mis velocidades. Ahí ya tengo mis velocidades quiéticas. Hay que hacer algo en cada una de las secciones. Resulta que yo tomé en cada punto una sección. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando yo medí la profundidad, ahí dije, voy a tomar solamente un punto. Listo, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo dos puntos? Tengo al 20 y al 80. En ese caso, tengo que promediar para sacar un valor único por, digamos, punto que yo tomo la profundidad. ¿Listo? Dayan, tú me Dime. perdonas un minuto que yo te interrumpa nuevamente. Lo que pasa es que quiero estar siempre imaginándome cómo lo vamos a hacer en campo. Sí, Entonces, nosotros hacemos este esquema, lo dibujamos en nuestro cuaderno de campo y yo lo, los datos los vamos tomando tal como se ve en la pantalla, o sea, dividimos en secciones, en cada uno de los puntos, 1, 2, 3, 4, 5 en romano, marcamos el 20 y el 80% de la profundidad y registramos en nuestro cuaderno de campo tal como se ve en la pantalla. Así vamos a anotar los datos. digamos que a mí me ha funcionado así. Ok, Digamos que yo tengo dos formas de tomar los datos. Eso me ayuda a hacer mucho control. esta me parece chévere porque no se le quedaría a uno ningún dato por tomar, porque Ujú. ya en el gráfico se da cuenta si le falta alguno, ¿no? Exactamente. Eso uno. Y también que te ayuda a saber cuándo debo utilizar la forma, el área del triángulo, el área del trapecio, Perfecto. dónde tengo que hacer promedios, dónde no tengo Ujú. que hacer promedios, ¿sí? Entonces, Ok, digamos que a mí me ha servido mucho más esta forma de tomar los datos. Sin embargo, también llevo la forma de la planilla, ok, que bueno, ya les voy a mostrar una planilla que hemos utilizado para monitoreo de caudales. Es un poquito más complicadita, sí, pero ya con este esquema yo creo que ustedes aterrizan un montón de cosas de la planilla. perfecto. Eh, digamos que aquí, como yo les decía, tenemos que tomar un promedio por cada uno de esos puntos de profundidad de medición. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacer el cálculo del caudal, no podemos multiplicarlo por dos veces la velocidad, porque eso no sería correcto. Entonces, por eso sacamos el promedio. Y así lo hacemos para todo. Si está solito el datico, ponemos el datico de la velocidad. Si hay dos o tres, promedio de las dos datos o los tres datos que tomemos. Y luego de tener las velocidades en cada uno de los puntos, nos vamos al cálculo final que nos va a decir cuál es el caudal. Que en este caso vamos a utilizar la fórmula de caudal es igual a área por velocidad. ¿Listo? Y eso nos va a nosotros dar caudal en metros cúbicos sobre segundo. ¿Listo? En ese caso, ¿qué debo hacer yo? Multiplicar. Entonces, cuando yo tengo esta sección A, cuando nosotros dividimos el río, entonces, voy a sacar cuánto caudal pasa por esta sección A. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es multiplicar ese área que yo ya hallé antes, lo multiplico por mi velocidad, que en este caso solamente tengo una, ¿cierto? Que es 0.4. Miremoslo acá, mírenlo acá, 0.4 metros sobre segundo. Y eso me va a dar a mí, dar un caudal de 0.1 metros sobre segundo para la sección
solamente la A. ¿Listo? Ahora nos vamos con la B. Aquí se nos complica un poquito la cosa. Entonces, ya tenemos el área. El área de esa B, de esa sección B, va a ser 0.66 metros cuadrados. Pero ojo, esa sección, esa área, está entre dos datos de velocidad, el de la derecha y el de la izquierda. Entonces, en ese caso, ¿qué yo voy a hacer? Un nuevo promedio. Entonces, promedio, la velocidad de 1 y la velocidad en 2. ¿Listo? Y ya cuando tenga ese promedio de velocidad 1 y 2, lo multiplico por el área y me da a mí el dato de caudal. Entonces, ahí en este caso es 0.27 metros cúbicos sobre segundo. Para la siguiente sección, lo mismo. Ya calculé el área de C. Entonces, C es igual a 0.81 metros cuadrados. Pero nuevamente tenemos el mismo inconveniente. Tengo un dato de velocidad en 2 y un dato de velocidad en 3. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Promedio, velocidad en 2, velocidad en 3, y el promedio que me dé entre las dos, lo multiplico por el área de la sección C y me da mi caudal. Y así lo hago para cada una de las secciones. ¿Listo? Y con eso ya tengo el caudal para cada uno de esas secciones en A, B, C, D, F, G y H. Pero ojo, yo estoy sacando es la sección el caudal que pasa solamente por esa sección. Para saber el caudal total, simplemente lo sumo. Sumo cada uno de sus caudales en cada sección y me va a dar a mí mi caudal total. Y ese es el dato que me sirve a mí para saber si el caudal está muy alto, si el caudal está muy bajo. Por ejemplo, de acuerdo con los estudios que se tienen del río Teusacá, él tiene una capacidad de llevar en algunos puntos 9 metros, metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos que el caudal empieza a subirse, a acercarse, pues tenemos que mandar una alerta. ¿Listo? Porque si sigue lloviendo, entonces va a haber complicaciones con la parte de inundaciones, con la parte de avenidas torrenciales, de deslizamientos, entonces ya podemos empezarnos a alarmar. ¿Listo? Yo quería preguntarles, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí se entendió este aforo por molinete? Bueno, yo entendí todo, pero no entendí por qué el caudal da 33.8. Ah, O bueno, sea, porque es la... Ay, mentiras, ahí se me fue... ¿Se Un me fue qué? decimal. Un Se te puntico, fue un sí. decimal, Se claro. me fue un Es decimal. 3.38. Es la Sí, sumatoria. sí. Sí, se me fue. Venga, lo corregimos de una vez. o sea, solo sumo todos los caudales y ya. Claro, Sí, porque sí, estamos calculando el caudal de la sección total y como la dividimos por pequeñas áreas, luego tenemos que volverlas a sumar, ¿cierto? exactamente. Entonces, pero sí se entendió hasta ahora. Todo va súper bien. Sí, hasta el momento todo claro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el papel de nosotros acá? Entonces, va a estar la persona que anote. ¿Listo? Entonces, puede utilizar cualquier metodología, ya sea la de la planilla o ya sea la del dibujo. A mí me funciona muy bien la del dibujo porque me ayuda a ubicarme espacialmente, dónde están los puntos, cómo debo hacer el cálculo, si aquí va triángulo, si aquí va trapecio, ¿sí? Si tengo que hacer promedios de velocidades, si no, entonces eso me ayuda a ubicarme mucho cómo debo hacer mis cálculos finales. O pueden utilizar la planilla, que yo tengo ya planillas listas en Excel, o podemos utilizar otras planillas, que la recomendada es la que tiene el IDEAM, cualquiera. O sea, la idea es que ustedes, si saben cuál es el principio del monitoreo, pues van a saber utilizar cualquier herramienta que quieran o que se sientan cómodos con ella. ¿Listo? Entonces, la persona que toma los datos, ¿listo? Tenemos la persona que le va a ayudar a tener esa cinta métrica. La cinta métrica puede estar amarrada si quieren para desocupar manos, por ejemplo, que solamente vayamos 3. Entonces, amarramos esa cinta métrica y con eso empezamos a tomar los datos. Vamos a tener también la persona que está midiendo dentro del río y la persona que está pendiente de la seguridad. Entonces, si ve algo raro, algo pasó con el movimiento del río, saquen a ese muchacho o esa muchacha rápidamente para ponerlo a salvo.
¿listo? Y se suspende pues en ese momento el monitoreo hasta nuevo aviso. Y listo. Ese es básicamente el aforo por molinete. Ya cuando nos veamos en campo, les voy a mostrar el equipo. Es que aquí en este momento no tengo el equipo en la mano, pero les voy a mostrar cómo funciona el equipo. Es muy sencillo y cuáles son los truquitos con ese equipo. Pero eso ya será en campo. ¿Listo? Hasta aquí, ¿hay alguna otra duda, inquietud? Pues yo creo que se ve muy sencillo. Yo lo que quisiera es que de una vez hoy definiéramos cómo vamos a dividirnos en campo. Me parece chévere que tengamos listos los grupos y que sepamos en qué puntos vamos a medir para que cuando lleguemos ya sepamos quién arranca de anotador, quién tiene la cinta, quién es el que va a estar mirando la seguridad y que ya como que tengamos definidos roles y los sitios donde empezaríamos haciendo la medición. Si nos encontramos en el parque principal, que me parece que es el sitio donde de ninguna manera nos perderíamos, nos dividiríamos en dos grupos y la idea sería que ahí nos dividiéramos o que tú hicieras una explicación adicional en el parque o la explicación se tiene que hacer directamente en el río. ¿Cómo tenemos que hacerlo, digamos, desde la logística? ¿Tiene que ser Bueno, en el río? digamos que yo les puedo hacer una retroalimentación allá. Yo preferiría que fuera en el río, Ok, en términos de que es más fácil mostrarles el funcionamiento de los equipos y cómo debe, digamos que montarse la cinta, ubicar los puntos. Es más fácil cuando ya uno tiene el río al frente y puede decir, aquí lo podemos hacer. Y bueno, este equipo se mete así y se hace así. Eso me parece entonces, más fácil. entonces yo sugeriría que hiciéramos la primera medición en el punto número 7 que se llama Senderos de Teusacá, porque allí hay un espacio más amplio para que estemos todos reunidos, porque los otros tres puntos que son en la zona del casco urbano tienen como un poquito más difícil el acceso y me parece que quedaríamos muy juntos para mirar el equipo. Entonces yo sugiero que nos encontremos en el parque principal a las 7 de la mañana y de allí nos vamos al punto número 7 que queda muy cerca a tránsito, ahí en el conjunto residencial que se llama Senderos de Teusacá, pasando el puente peatonal. Entonces, si les parece, nos vemos a las 7, vamos al río y arrancamos entonces allí tu explicación y en ese momento un grupo se quedaría en ese punto y el otro grupo, por ejemplo, podría irse al punto que se denomina Paseo Real. Ujú. Igual yo traje 2 molinetes y traje doble equipo para que, nos podamos repartir. Ah, Igual, pues perfecto, sí, yo igual voy a estar pendiente de los equipos de trabajo para que, pues, digamos que si hay alguna duda, pues ya ahí yo entro a explicar. perfecto, perfecto. ¿Listo? Ok, Entonces, y por último, digamos que hay veces de que uno no tiene el equipo, ¿sí? Que es que resulta que no tengo molinete, pero yo quiero medir caudal. Entonces, en ese caso, les recomiendo que utilicen este aforo, que es un aforo por flotador. ¿Qué es lo que usted necesita medir? De hecho, tiene los mismos pasos, los mismos 2 pasitos básicos del monitoreo anterior, que es medir el ancho, dividirlo en secciones transversales y medir la profundidad en cada una de esas secciones transversales. ¿Todo para allá qué? Mi área, ¿listo? Pero hay que seguir unas recomendaciones. Primero, el objeto flotante puede ser madera, corcho, una botella lastrada, que es una botella con un peso, lo que ustedes quieran para medir. Hay gente que utiliza incluso hojas. Las hojas las ponen y flotan, ¿sí? Todo lo que sea flotante les puede servir, ¿listo? Yo que les recomiendo, a mí me gusta la botella lastrada porque, digamos que si hay alguna perturbación, no se deja jalar ni no se deja ir, digamos que por esas corrientes que puede haber a veces en el río. Entonces, les recomiendo la botella lastrada. También digamos que se utiliza, como yo les decía, cuando no hay equipos de edición como el molinete, pues se utiliza
este método. Y se utiliza para caudales no menores a 0.25 metros cúbicos sobre segundo, ni mayores a 0.1. ¿Por qué? Si va muy lento, pues el flotador no se va a mover. Si va muy rápido, va a haber mucha perturbación. Entonces, el flotador se nos va a quedar, por ejemplo, en un remolino, se va a quedar en una cascada y se va a demorar un rato. Entonces, no se recomienda en ese caso si hay muchas altibajos o muchas perturbaciones en el río. Bueno, si ya sabemos que eso puede pasar, pues, y miramos que en este caso, por ejemplo, vemos este río y se puede. Entonces, medimos el ancho, dividimos, medimos las profundidades, así como vemos en este ejercicio, y ya podemos empezar a hacer el cálculo de las áreas igualitico como lo hicimos para aforo y molinete. Triángulos y trapecios. ¿Listo? Y ya con esas áreas, el cálculo de cada una, yo me voy a hacer lo siguiente. Voy a coger 10 metros longitudinales del río. Yo les recomiendo 10 metros, ¿listo? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo en el lugar en donde estemos. Por ejemplo, si estamos muy arriba, yo les recomiendo unos 5 a 6 metros. Si ya estamos muy abajo de la cuenca, unos 15 metros pueden ser perfectos, ¿listo? Yo he monitoreado y me ha ido muy bien con los 10 metros. Yo con eso me he sentido supremamente cómodo. Entonces, mido 10 metros longitudinales del río y pongo un punto de inicio y un punto final. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para decirle, oiga, mire, el flotador, cuando yo empiece a tocar, a contar el tiempo, va a ser cuando el flotador pase por ese punto inicial. Y termino cuando pase por ese punto final. ¿Listo? Recuerden que este aforo por flotador solamente está midiendo velocidad superficial. ¿Listo? Solamente lo que está arriba. Lo que está abajo, ni idea. ¿Listo? Pero esto también nos puede dar una muy buena idea de cómo se comporta el caudal en cada uno de los puntos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como nosotros dividimos por secciones transversales, pues vamos a hacer que el flotador también vaya por esas secciones transversales. ¿Listo? Hay una recomendación que yo les hago a la hora de colocar el flotador. ¿Listo? Primero, no lo vayan a lanzar, ¿sí? Porque si ustedes lo lanzan, le dan energía y esa energía hace que vaya más rápido. ¿Listo? Entonces, delicadamente ustedes lo ponen en el agua. Otra cosa importante, no lo vayan a colocar en el punto inicial. Ay, aquí tengo mi línea del punto inicial y lo puse ahí. No, váyanse un poquito más atrás, unos 2, 3 métricos más atrás, y ahí colocan su flotador. ¿Para qué? Para que el flotador pues vaya cogiendo la velocidad media del río y pues pase, digamos que de una forma más acorde para tomar los datos. Otra cosa importante, el que tome el tiempo debe tener buen oído y buenos reflejos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si no escucha bien, le están diciendo, ya pasó por ese punto inicial, pues se embolata, se hace un 8 y toca repetir el monitoreo. Entonces, y lo mismo, que tenga reflejos rápidos, ¿sí? Que cuando le digan ya, pum, puso el cronómetro a correr, porque eso puede ayudar a que haya mayores errores humanos a la hora de la medición. ¿Listo? Entonces, pues es importante hacer este procedimiento para cada una de las secciones por lo menos 3 veces, ¿sí? Sí se puede, sí se puede. Hay algunos casos que no se puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el río tiende a ser un poco profundo, o empezó a subirse el nivel, o resulta que la persona, hay una roca y se resbaló, entonces pues empieza a ser peligroso. Entonces, si se puede, hágalo 3 veces, que eso le ayuda a disminuir el error, por ejemplo, de que no se accionó a tiempo, de que se cogió muy atrás, de que no finalizó bien el tiempo. Entonces, eso me ayuda a sacar promedios y a disminuir errores. ¿Listo? Recuerden que este procedimiento del flotador se debe hacer por lo menos o aproximadamente 3 veces por cada sección para tener la velocidad de flujo del agua. Y ya como tenemos áreas y velocidades, simplemente multiplicamos el área por la velocidad,
pero aquí vamos a tener un factor de corrección. ¿Listo? Entonces, vamos a multiplicar el área de cada uno de los puntos por la velocidad que me dio en cada una de esas secciones. Y eso lo hago para todos. Entonces ya tengo un caudal. Y ese caudal, la sumatoria, me dio 1.4 en este caso, ¿sí? Pero ojo, yo tengo que multiplicarlo por un factor de corrección. ¿De qué dependerá ese factor de corrección? De la naturaleza misma del río, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un canal rectangular de lados lisos, ¿sí? De lecho liso, por ejemplo, cuando tenemos canales de concreto, ¿sí? O canales, digamos, que se le hizo, se le sacó las piedras y solamente quedó arena. Entonces, en este caso, pues rectangulares, lados lisos, entonces tenemos un factor de corrección de 0.85, que es una precisión bastante buena. Si ya tenemos un río mucho más profundo, pero es lento, como el que vimos en la fotografía, ¿cierto? Esa primera cuando vimos aforo por flipador, así, entonces vamos a tener un factor de corrección de 0.75. Si ya tenemos ríos mucho más pequeños, lechos pedregositos, más o menos como el tamaño de un celular, un poquito más grandecitos, ¿sí? Más o menos ese tamaño, un poquito, por ejemplo, como la cinta métrica, ¿sí? En ese caso, pues yo ya tengo un factor de corrección de 0.65. Cuando ya son arroyos turbulentos, rápidos, recuerden que ahí ya se nos complica un poquito la cuestión del flotador. Empieza a moverse para todos lados, empieza a irse por otra sección, entonces en ese momento pues es un poquito complicado. Entonces ahí utilizamos un factor de 0.45. Y ya cuando tengo arroyos profundos de lechos rocosos, ¿sí? Que ya son rocas gigantescas, que ya, por ejemplo, que me desvían mucho el agua. Entonces, en ese caso tengo que utilizar un factor de 0.5, pero la precisión va a bajar bastante. ¿Listo? Y ya con eso, yo ya tengo un aforo de caudales con flotador listo para saber cómo monitoreo mi río, si está bien, si está mal, si tengo que dar una alerta, si por ejemplo ya con eso yo puedo relacionarlo con los parámetros físico-químicos, ya pues puedo tener una utilidad bastante grande con estos datos. ¿Hay aquí preguntas, dudas, inquietudes de aforo con flotador? Digamos que yo tengo mi flotador y lo voy a poner en la sección de la mitad. Sí. ¿Y qué pasa si se empieza a desviar hacia las orillas? Ahí, digamos que lo que yo te comentaba, que en teoría todo es divino. Vaya uno, hágalo a campo y verá, ¿sí? Entonces, en esos casos cuando ya tú lo haces, bueno, la primera no me funcionó, vuelvo y lo hago. Bueno, algo importante, tiene que haber otra persona al otro lado para que atrape el flotador, ¿sí? Si es una hojita no hay problema, pero si es algo plástico, debe haber alguien al otro lado para que lo coja porque eso es contaminación. ¿Listo? Entonces, listo, lo intenté la primera vez, se me fue por un lado. Bueno, lo intenté la segunda vez. Ya me fue derecho. Listo. Entonces, vuelvo y lo repito 3 veces. Pero resulta que en otro caso me fui a otro punto y es que el flotador se me va y se me va y se me va. Si puedo buscar otro punto, perfecto, pero si ya me queda muy complicado por cuestiones de terreno, de permisos, de una cosa, de la otra, que eso siempre pasa en campo, pues en ese caso tú tomas solamente los valores que puedes. Por ejemplo, mides sección derecha y sección izquierda del río. Flotador derecha, flotador izquierda. Y con eso ya tengo mi valor. Hago el cálculo total del área y divido esa área en la mitad y calculo el caudal para la sección derecha, caudal para sección izquierda, sumo esos dos caudales y tengo mi caudal total. Entonces ya es en caso de que uno pues se le complique la cosa en campo, porque digamos que yo lo que les comento, en teoría todo es divino. Vaya uno haga al campo y verá cómo se le complica a uno la cosa. ¿Listo? Pero esos son chascarrillos que les pueden pasar. Dayan, ven, te hago una pregunta. Entonces, imaginémonos la conformación del equipo que va a hacer medición con flotador. Entonces, podríamos tener de nuevo una persona con la cinta métrica, de nuevo un anotador,
de nuevo a alguien que está chequeando la seguridad y entonces necesitaríamos alguien con el cronómetro de un lado, perdón, sí, de un lado y del otro lado el que lanza el flotador, ¿cierto? Este equipo Ujú. implica 5. Sí, por lo menos. Sí, Bueno, más o menos. ok, Digamos ok. que a veces cuando uno está corto de personal, uno lo que hace es dividir. Entonces, por ejemplo, la misma persona que anota es la que tiene el tiempo, Ok, ¿sí? ok. Entonces, eso ya depende pues de la cantidad de personas que hayan. Entonces, si hay más personas, pues es más chévere porque cada uno se ocupa de algo específico y es mucho más preciso el monitoreo. Pero si digamos que han llegado casos, no, que solamente vemos 3. Entonces está la persona que está anotando los datos, la que está pendiente, la misma que está pendiente de la seguridad, entonces también está pendiente de que cómo ingresa el flotador al final y da el aviso de que ya terminó su recorrido, ¿sí? Y la persona que está midiendo las profundidades y la que deja el flotador. ¿Hay alguna otra pregunta más? Yo te quiero hacer una pregunta allá. Claro, cuéntame. Sería, ¿en qué, con qué regularidad se debe hacer esa medición de caudal? Bueno, ¿Cuál eso es la dime. recomendación? Bueno, eso depende de tu objetivo de estudio, de cuál sea tu objetivo real, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, hemos estudiado la cuenca del río Teusaca viendo la dinámica durante las épocas climáticas que tenemos en Colombia. Entonces, temporada húmeda, temporada seca y temporada intermedia, ¿sí? O, por ejemplo, ya cambió el objetivo y ya es, por ejemplo, el sistema de monitoreo y alarma, el Alerta monitoreo de temprana. riesgo, ¿sí? Riesgo de inundaciones, ¿sí? De avenidas torrenciales. Entonces, te toca medir todo el día, todos los días, ¿sí? Entonces, depende del objetivo y hasta qué es lo que quieras enfocar. Si es parte investigativa, por ejemplo, tú vas a estar midiendo macroinvertebrados acuáticos, ¿sí? Entonces, cuando tomes el macroinvertebrado, necesitas monitorear el caudal, ¿sí? Y ya con eso sabes más o menos cuál es la condición adecuada en la que vive, por ejemplo, ¿sí? O no necesito yo mirar, hacer un estudio de inundaciones, de manchas de inundación de caudal. Te necesito temporada de lluvias, temporada seca, temporada intermedia, entonces, o necesito, por ejemplo, hacer un modelo de la dinámica hidráulica del río. Entonces, necesito medirlo una sola vez, por ejemplo. Entonces, eso depende de tu objetivo de estudio. Recomendaciones como tal, yo generalmente trabajo 3 temporadas climáticas y eso es para que me diga más o menos cómo es el comportamiento, hasta dónde puede llegar la mancha de inundación o el área de inundación en temporada de lluvias, cómo se comporta de manera intermedia, como en esa temporada, saliendo de temporada de lluvias y entrando a la seca, o saliendo de la seca y entrando a la húmeda, ¿sí? Y la temporada seca, que es la temporada donde más bajito el nivel del río está, a ver cómo se comporta. Sí, pero eso digamos que dependerá de tu objetivo. Yo generalmente recomiendo 3, que son las de acuerdo con la temporada climática. Vale, gracias. Muchas gracias. Con gusto. Ok. Cuando todo el mundo se queda callado, entonces uno asume o que todo quedó Sí. súper claro o que no se entendió nada y ni siquiera surgen preguntas. Sería chévere escucharlos, saber qué piensan, cómo ven la tarea, cómo se imagina que nos podemos repartir el domingo. ¿Les parece chévere que estemos incorporando esta nueva medición a nuestro monitoreo? Los quisiera oír opiniones. Qué tímidos. Qué tímidos. Bueno, voy a ¿Nadie se arriesga a opinar? ver. ¿O están asustados y no entendimos nada y se van a desinscribir de la tarea?
¿Qué hacemos, Dayan? ¿Qué hacemos? No, todo quedó súper claro. Digamos que todas las preguntas empiezan a surgir en el trabajo de campo, ¿no? Porque Tienes pues razón. Yo, Tal Ya cual. que, tienes razón. es diferente a verlo pues en la diapositiva y ya uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo Hacerlo. era que tengo, cómo Claro. es que tengo que sí. calcularlo? Entonces, Dayan, ajá. Dayan, yo quisiera que fuéramos como muy precisos en algo que puede Sí. parecer sencillo, pero me parece clave y es, ¿cuál es la pinta correcta para el domingo? ¿Cómo nos Uy, recomiendas que vamos vestidos? ¿Llevamos ropa de cambio? Dinos, ¿qué hacemos? bueno, generalmente cualquier monitoreo ambiental que se haga, siempre, siempre lleven ropa de cambio. ¿Por qué? Porque generalmente a mí se me han caído chicos al río, se me han resbalado, se han ido de montaña abajo y esos terminan vueltos nada. Entonces, siempre ropa de cambio. Ok, 2, perfecto. zapato adecuado. Muy importante. Los zapatos no vieran lo importante que es para el monitoreo ambiental de cualquier tipo, ¿sí? No se vayan a llevar pisahuevos, tenis de tela, cero. Zapatillas, no se las recomiendo, se les va a terminar poniendo inmundas. Yo qué les recomiendo, la mejor herramienta que puede tener una persona que trabaja en el campo y alguien que monitoree cualquier actividad ambiental, botas pantaneras. Es la mejor herramienta, lo más funcional que hay, bueno, bonito y barato. ¿Sí? Incluso no recomiendo tanto tampoco botas de montaña. Las botas pantaneras son fabulosas. ¿Listo? Llévense ropa cómoda, no se vayan a llevar un jean, porque si el jean se moja, no les va a permitir moverse. ¿Sí? Entonces, traten de llevar licras, leggings, ropa en algodón, que si se mojan, pues se van a poder mover libremente, ¿listo? No les va a limitar su movilidad. Y les recomiendo que, como estamos en temporada de lluvias, digamos, impermeable. Yo tengo impermeable de moto, ese impermeable de moto me parece fabuloso porque es pantalón y chaqueta, súper chévere. O también tengo el de que parece una carpa, que parece una caperuza gigante. Tengo también de ese, cualquiera le sirve. Eso digamos que en este caso, si llueve pasito, pues podemos continuar. Si está lloviendo muy duro y vemos cambios muy abruptos en las láminas de agua, nos toca salirnos y nos toca suspender la actividad. Pero esperemos de que eso no pase, mañana va a ser un solazo, porque hoy y mañana va a llover todo lo que tenga en el cielo y el domingo va a Muy haber un bien. solazo. Sí. Bueno, ok. Em, Me parecen súper chéveres tus observaciones. Les recuerdo de pronto a los que llegaron cuando ya habíamos arrancado que toda esta sesión está siendo grabada. Yo voy a enviarles el enlace con la grabación para que quienes no la hayan visto les cuenten a sus compañeros que la puedan repetir. Vamos a tener claro entonces la pinta con la que vamos, la hora de encuentro, les repito, 7 de la mañana en el parque principal, en la esquina que queda más cercana a la alcaldía, es decir, ahí en la esquina del Café Monino, 7 de la mañana, de ahí vamos hacia el Teusacá, nos vamos a tomar una fotico a la llegada porque les vamos a entregar la cartilla de monitoreo de aves a quienes no la han recibido. Ahí entonces, si quieren, por el camino nos vamos repartiendo. Sería ideal que pudiéramos hacer 3 frentes de trabajo, 2 con molinetes y 1 con flotador. Es posible que podamos tener un tercer molinete, pero yo te confirmo de aquí a mañana, Dayan, a ver si lo logro. La pinta correcta y no sé qué más. Lo único que creo que me puede estar quedando en el aire es que Viviana me está advirtiendo que ella no tiene micrófono y que quisiera tener otra capacitación en el tema. Como te digo, va a quedar grabado y el domingo vamos a tener la oportunidad de coger a Dayan a preguntas y esperemos que en campo terminemos de aclarar las cosas. No sé, Viviana, si me escribes por el chat,
si crees que con esto podemos arrancar y con seguridad el domingo todos vamos a seguir aprendiendo. Bueno, otra cosa antes de seguir. Dale, dale. Lleven mecato, ¿sí? El mecato, porque a veces uno se le pasa el tiempo y uno empieza, o cuando la persona que se mete le da frío. Entonces, el bocadillo, alimento especial para monitoreo de aforo, porque eso uno le da un frío y eso se mete y cuando sale empieza a tullir. Coman banano y bocadillo y verá que ya se le empieza a subir un poquito la temperatura y con eso súper bien. Y lo otro es que como la foto, yo tengo un traje fontanero y Lina también tiene uno, entonces pues que se vayan a mojar, pues no mucho, pero ahí van a tener un traje fontanero, sin embargo cuando uno se lo pone, siente frío, entonces para eso es el bocadillo, que esa es otra recomendación. El mecato, supremamente importante. Ok, perfecto. Listo. Bien. ¿Qué más? Esta ya es nuestra capacitación básica y con eso podemos arrancar el domingo, Dayan. Sí, digamos Listo. que ya con esto, uno cuando ya sabe como la teoría más o menos por dónde va la cosa, pues uno ya se tiene una idea y no llega tan perdido allá a mirar a ver qué hace, ¿sí? Pero ya cuando lleguemos allá, yo vuelvo y repito una explicación, ya metiéndonos al agua, para que vean que, cómo es, cómo se maneja el equipo, dónde tengo que poner la cinta, qué recomendaciones hay, las cuerdas de vida, cómo se maneja esa cuestión. Entonces, ya resolveremos esas dudas más técnicas, más específicas. Aquí vimos un poco la generalidad de cómo se hace y cómo llegar a ese dato que nos interesa. Perfecto, perfecto. Listo, me gustaría entonces, no sé, ya que no tienen preguntas, me gustaría por lo menos que confirmaran, así sea a través del chat, si para todos es claro sitio y hora de encuentro y si confirman su participación. Aquí lo único que me falta es preguntarle a Roberto que si nos confirmas cómo quedó el turno de Elkin el domingo para ver si puede participar en el monitoreo de caudales. Creo que lo perdimos. Hola, hola. Ah, sí, creo que no lo tenemos en el momento en línea. Bueno, no importa. Ok, chicos, ¿alguna pregunta, comentario, confirmación? ¿O se murieron todos del susto? Que no, eso tiene mucha geometría, esa vaina ya no me gustó. No, eso mucha fórmula, pero frescos. Yo asumo esa parte. No hay problema. Bueno, yo no sé. Los grupos de trabajo somos los 11 que estamos acá conectados Hay o 4 o 5 personas más que no se podían conectar a esta hora y quedaron de ver el video por su cuenta. Entonces, yo creo que el domingo, cuando ya lleguemos al sitio de encuentro, nos dividimos entre los que lleguemos, ¿les parece? Ah, ok, listo. Entonces ahí ya sabemos que los grupos tienen que tener 4 personas mínimo o 5 si queremos repartir, digamos, más distribuidas las funciones para estar más seguros, pero entendí que con 4 por equipo va a ser bien y podríamos 2 o 3 equipos de trabajo dependiendo de cómo estén las cosas el domingo en la mañana. Yo tengo una pregunta. En mi caso, pues yo voy a ir con un acompañante. Él también puede apoyar, ¿sí? Sí, claro que sí. Lo que no queremos es que haya muchas personas ni muy cerca. Siempre vamos a tener presente todos superficiosos con el tapaboca, guardando la distancia social, que los equipos estén bien separaditos para que todos podamos estar cómodos y no tengamos una preocupación adicional. No hay ningún problema. Creo
creo que nos caen muy bien manos amigas en esta jornada, ¿cierto, Dayan? Sí, claro que sí. Sí, está muy bien. Todo, como hemos dicho, guardando los protocolos, está perfecto. Lo importante es que al final tengamos nuestros resultados y vamos a estar cubriendo el evento por redes, entonces me parece que va a ser muy bonito también que les estemos mostrando al resto de los vigías y a quienes nos siguen cómo es el desarrollo de esta actividad que por primera vez realizamos en la cuenca. Bueno, muchas gracias, Dayan, por la explicación. Digamos que pues en mi caso es un tema completamente nuevo y pues bueno, esperemos a ver cómo nos va en campo. No, bien, no. La idea es aprender y pues así como Lina me lo planteó cuando me dijo, esto es monitoreo comunitario, dije, no, esto es lo mío. Entonces, como un gusto, es un gusto que pues transmitirles esta información. La idea es que entre todos podamos hacer un mejor monitoreo, llevar el río y digamos que volverlo una fuente de vida, ya que ellos nos dan la vida a nosotros, pues nosotros también devolverles ese favor. Entonces es un gusto tenerlos, es un gusto estar acá. Entonces, pues, bienvenidos y nos vemos el domingo. Dayan, mil gracias. Como Muchas siempre, gracias. gracias por tu tiempo, por la generosidad con tu conocimiento, por esa donación de las cintas métricas. Quedamos felices. Muchas gracias por tu compañía y gracias anticipadas por todo lo que te vamos a estar preguntando el domingo. No, es un Eh, gusto. Para mí es un bueno, gusto. vale, chicos, entonces nos vemos el domingo a las 7 en la esquina del parque principal, en la esquina de la alcaldía, entre la alcaldía y el café. ¿Vale? Listo. Todos Ok. con botas, por Perfecto. favor. Muchas gracias. Feliz Muchas tarde para gracias. todos. Bueno, Bueno, igualmente. gracias a todos. Hasta luego, feliz tarde, muchas gracias. Gracias, Hasta Víctor. luego. Gracias, Viviana. Gracias a los chicos de la CAR. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Nos Gracias. vemos el domingo.